Esta es la imagen que dijeron que nunca veríamos. Durante una década, Donald Trump ha sido el amanecer de teflón. Los juicios políticos rebotaron en él, las acusaciones aumentaron sus cifras en las encuestas, las sentencias civiles se retrasaron, apelaron y fueron puestas en libertad bajo fianza. Parecía vivir en una realidad donde las consecuencias eran para otros. Pero esta mañana, sábado 24 de enero de 2026, el teflón simplemente se derritió. Las últimas noticias provenientes de la ciudad de Nueva York han sumido a la presidencia estadounidense en un estado de caos absoluto. Un juez de la Corte Suprema del Estado de Nueva York acaba de emitir una orden para la ejecución inmediata de la sentencia contra la organización Trump. Esto no es una amenaza, esto no es una advertencia, esto es una orden de embargo. Mientras les hablo, la oficina del sheriff de la ciudad de Nueva York, la agencia responsable de ejecutar las sentencias civiles, se prepara para entregar avisos de ejecución hipotecaria sobre algunas de las propiedades más emblemáticas de la cartera de Trump. Me refiero al 40 de Wall Street. Me refiero a los espacios comerciales de la Torre Trump. Podría decirse que estoy hablando del jet privado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué cuando está sentado en el despacho oval? Porque el contagio financiero del que hablé ayer, la caída de los bonos japoneses, se ha cobrado su primera víctima de alto perfil, la agencia de fianzas que aseguraba la masiva apelación de Trump por fraude civil. La crisis de liquidez en Tokio provocó una llamada de margen en Nueva York. La aseguradora retiró el bono. Trump, con problemas de liquidez debido a la campaña y las continuas guerras legales, no pudo reemplazarlo en el plazo de emergencia de 24 horas que le dio el tribunal. Se levanta la suspensión, se baja el escudo. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente en funciones se enfrenta a la liquidación activa de su imperio empresarial privado por parte de un gobierno estatal hostil. El servicio secreto se encuentra actualmente en un punto muerto con las fuerzas del orden locales por el acceso a estos edificios. El Consejo de la Casa Blanca clama a gritos a la Corte Suprema que intervenga y, según se informa, el presidente está furioso, amenazando con federalizar la Guardia Nacional para proteger su propiedad. Estoy observando la colisión del capitalismo, la Constitución y la crisis. En este informe especial explicaré con precisión cómo sucedió esto. Analizaré los activos que están en peligro, explicaré por qué la crisis de Japón lo hizo inevitable y responderé a la pregunta: ¿puede el Estado de Nueva York realmente desalojar al presidente de Estados Unidos de su propia torre? Abróchense los cinturones. La historia se escribe en tiempo real. Para entender por qué el sheriff se muda hoy, tengo que ayudarles a comprender la infraestructura financiera que falló anoche. ¿Recuerdan la sentencia por fraude civil de 464 millones de dólares de 2024? La presentada por Leticia James. Trump la apeló. Para detener la incautación de sus activos mientras se resolvía la apelación, tuvo que depositar una fianza. Una empresa de mala calidad intervino, avaló su caso y ofreció la garantía. Durante 2 años esa fianza resistió. Fue la presa que contuvo las inundaciones, pero ayer el sistema financiero mundial se tambaleó. El mercado de bonos japonés se desplomó. El carry trade del yen se deshizo. Billones de dólares en liquidez se evaporaron del sistema bancario mundial en cuestión de horas. Resulta que, según informes filtrados del Wall Street Journal, el consorcio de reaseguros que respaldaba la fianza de apelación de Trump estaba muy expuesto a la deuda comercial japonesa. Cuando Tokio colapsó, su balance general se desplomó el viernes por la noche. Los reguladores o el propio comité de riesgos de la compañía forzaron un evento de riesgo desproporcionado. Informaron al Tribunal de Nueva York que ya no podían asegurar la sentencia de Trump. Retiraron la fianza. Normalmente un acusado tiene 30 días para encontrar una nueva fianza, pero esto es Nueva York, se trata de Leticia James y este es un juez que ha perdido la paciencia. El tribunal dictaminó que, dada la precaria naturaleza de la liquidez del acusado y la inestabilidad financiera mundial, no se concedería ningún periodo de gracia. La lógica era brutal. Si el presidente realmente tiene miles de millones, puede emitir un cheque. Si no puede emitir un cheque, entonces los activos deben asegurarse ahora antes de que pierdan valor en el mercado en declive. La orden se firmó a las 9 a.m. para el embargo inmediato. Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, recibió efectivamente una llamada de margen sobre el trabajo de su vida y no pudo cumplirla. Entonces, ¿qué se lleva Leticia James? No quiere los campos de golf. Son difíciles de vender, pierden dinero y están llenos de complicaciones legales. Quiere el flujo de caja, quiere los activos trofeo. Objetivo 1, 40 Wall Street, el edificio Trump. Esta es la joya de la corona de la lista de liquidación. Es un rascacielos enorme en el distrito financiero. Pero aquí está la trampa. Trump no es dueño del terreno, es dueño del arrendamiento del terreno.
Los arrendamientos de terrenos son complicados. Si no paga una deuda o sentencias, el arrendamiento puede ser anulado o vendido. Tomar 40 Wall Street golpea a Trump donde más le duele. Su identidad como magnate neoyorquino es valiosa, es relativamente líquida y es simbólica. Objetivo 2, la Torre Trump, comercial y minorista. Todavía no el ático, las plantas bajas, la tienda de Gucci, el atrio, el espacio de oficinas. El sheriff puede nombrar un administrador judicial. Este es un director ejecutivo designado por el tribunal que se hace cargo del edificio. Imagínense esto, un burócrata designado por un fiscal general demócrata entrando en la Torre Trump, despidiendo a la gerencia de la organización Trump y redirigiendo todos los cheques de alquiler de los inquilinos directamente al estado de Nueva York. El presidente aún sería el propietario en papel, pero perdería el control, perdería el flujo de caja, sería inquilino en su propio edificio. Objetivo 3, la finca Seven Springs. Esta es la propiedad en Westchester, que estaba en el centro del caso de fraude. Tasaciones infladas. Es un blanco fácil. No es su casa. Es una propiedad de inversión. Embargarla es limpio. Objetivo 4. Las cuentas bancarias. Esta es la amenaza más inmediata. El sheriff puede enviar un embargo a todos los bancos de Nueva York, TP Morgan, Wells Fargo, etc. Cualquier cuenta con el nombre de organización Trump se congela. El dinero se desvía para pagar la sentencia. Si esto sucede en una nómina del lunes por la mañana, Trump y los empleados no reciben su pago. Las camareras de hotel, los porteros, los ejecutivos, los cheques sin fondos. Así es como se arruina una empresa en 24 horas. Aquí es donde la situación pasa de una crisis financiera a una crisis constitucional. La Torre Trump no es solo un edificio de oficinas, es la residencia privada del presidente de Estados Unidos. Es una fortaleza. El servicio secreto controla el perímetro, controla los ascensores, controla el espacio aéreo. El sheriff de la ciudad de Nueva York es un agente del orden. Tiene una orden judicial firmada por un juez que le ordena entrar en las instalaciones e inventariar los bienes. Entonces, ¿qué sucede cuando el sheriff se acerca a las puertas giratorias de la Quinta Avenida? El escenario. El sheriff se acerca. El agente del servicio secreto se interpone. Señor, no puede entrar. Esta es una zona segura que protege a la Autoridad de Comando Nacional. El sheriff dice, tengo una orden para incautar esta propiedad. El agente dice, la ley federal prevalece sobre la estatal. Por razones de seguridad se niega el acceso. Esto es un impasse. Hay armas presentes. Los egos son enormes. El fiscal general lo anticipa. Por eso es probable que estén apuntando primero a las entidades comerciales. No es necesario entrar al ático para confiscar las cuentas bancarias de la sociedad de responsabilidad limitada propietaria del ático. Pero la imagen, imaginen las imágenes de los funcionarios del estado de Nueva York pegando pegatinas confiscadas en los escaparates de la tienda Gucci en el vestíbulo de la casa del presidente. Es un ritual de humillación y está diseñado para provocar una reacción. Si Trump ordena al servicio secreto que impida físicamente que el sheriff ejecute una orden civil legal contra un negocio comercial, está entrando en el terreno de la obstrucción de la justicia. Pero Trump argumentará que están intentando llevar al presidente a la bancarrota para impedir que gobierne. Esto es un golpe de Estado por otros medios. Fuentes dentro de la Casa Blanca describen el ambiente como nuclear. Recuerden, Trump considera su patrimonio neto como su alma, considera sus edificios como sus hijos. Para él, esto no es una disputa legal, es una violación personal. Según informes, está hablando por teléfono con su nuevo fiscal general, quien reemplazó al anterior en las recientes purgas, exigiendo la intervención del Departamento de Justicia. Quiere que el Departamento de Justicia presente una orden judicial de emergencia en un tribunal federal, argumentando que un presidente en funciones es inmune a la incautación de bienes civiles. Esta es una teoría legal novedosa. La Corte Suprema dictaminó en el caso Clinton contra Jones que un presidente puede ser demandado civilmente, pero puede ser desalojado, puede liquidarse su empresa mientras intenta gobernar el país. El argumento será una distracción. Su señoría, el presidente no puede negociar el Tratado de Groenlandia ni resolver la crisis de Japón si le preocupa que sus muebles se subasten en eBay. Esto supone una carga excesiva para el Poder Ejecutivo. Es la teoría del Ejecutivo unitario llevada al límite.
Argumenta que su bolsillo y el Tesoro Nacional están vinculados funcionalmente porque su atención es un bien nacional. Pero la crisis de Japón debilita este argumento. El público está viendo caer sus planes de jubilación, están viendo inflación. Si el presidente dice que paren todo y salven mi campo de golf, la óptica política es suicida. Esto se relaciona con la encuesta de la aniquilación total. Si usa el poder de la presidencia para salvar su propia fortuna mientras el país sufre, pierde el manto populista para siempre. Normalmente, cuando un multimillonario se ve en apuros de liquidez, hace una llamada telefónica, llama a un príncipe saudí, llama a un amigo de Wall Street, llama a un fondo de cobertura. Préstame 500 millones de dólares a 6 meses. Me conformo. Pero hoy es sábado, 24 de enero de 2026. Los mercados están quebrados. Los bancos japoneses están retirando efectivo. Los bancos estadounidenses están aterrorizados por las consecuencias regulatorias y el desplome del mercado de bonos. El presidente saudí podría no estar presente porque los precios del petróleo son volátiles debido al temor a una recesión. Donald Trump es una garantía tóxica. ¿Quién querría prestarle 500 millones de dólares a un presidente que está en guerra con los tribunales, cuyos bienes están siendo embargados y que podría ser destituido si las elecciones intermedias salen mal? La prima de riesgo es demasiado alta. Por eso la orden de embargo inmediato es tan mortal. El juez sabe que Trump está en problemas. El juez sabe que el shock de Japón congeló los mercados crediticios. Atacaron en el momento exacto de máxima vulnerabilidad. Es un ataque financiero coordinado de decapitación. ¿Cómo se percibe esto en Peoria, la base de Maga? Lo ven como un robo, lo ven como comunismo. Están robando sus edificios. Se esperan manifestaciones frente a la Torre Trump. Se espera que las donaciones al Fondo de Defensa Legal se disparen, aunque es difícil recaudar 464 millones de dólares con donaciones de $50. Esto consolida la narrativa de que el sistema está tratando de destruirlo. Crea un complejo de martirio increíblemente poderoso. Los independientes. Esta es la zona de peligro. A los estadounidenses les gustan los ganadores. La riqueza tiene una psicología. Parte del atractivo de Trump era, soy rico, no me pueden comprar. Si está en la ruina, si le confiscan sus edificios, si lo consideran un holgazán, su aura de competencia se hace añicos. Ni siquiera puede administrar su propio bono. ¿Cómo puede gestionar la economía? Combinado con el desplome electoral y el desplome de Japón, esto pinta un panorama de una administración en colapso. Parece el fin de un régimen. Los donantes, los grandes capitales, quienes lo apoyaron en 2024 se han ido. Ven la confiscación de activos como la gota que colmó el vaso. No quieren que sus nombres se asocien a un barco que se hunde. Las primarias invisibles para 2028 comienzan hoy. Dantis, Vance y otros observan esto y piensan, está acabado, está arruinado financieramente y es políticamente tóxico. Es hora de seguir adelante. Entonces, ¿cómo termina esto? Termina en la Corte Suprema, el equipo de Trump presentará una solicitud de suspensión de emergencia ante la jueza Sotomayor, quien supervisa el segundo circuito. Probablemente la deniegue o la remita al pleno del tribunal. Entonces, el tribunal de Trump, la mayoría conservadora de 6-3, tiene que decidir. ¿Intervienen? ¿Emiten un fallo que diga que los tribunales estatales no pueden confiscar los bienes de un presidente en funciones? Si lo hacen, parecen piratas partidistas que protegen a su patrón. La legitimidad del tribunal, que ya pende de un hilo, se rompe. Si no lo hacen, dejan que el líder de su partido sea humillado y potencialmente arruinado. Es la prueba definitiva para Roberts, Kavanaugh y Barrett. Y recuerden, ellos también leen las encuestas, ven las cifras de la derrota. Podrían decidir que Trump es un lastre. Podrían decidir que Nueva York lo tenga. Estoy presenciando el acto final de la historia empresarial de Trump. Ya sea que salve los edificios o no, el daño ya está hecho. El velo de la invencibilidad está siendo violada. El multimillonario está siendo tratado como una víctima de ejecución hipotecaria. De cara al domingo, estén atentos a las transmisiones. Estén atentos al nombramiento del síndico. Estén atentos a los avisos de embargo bancario. Estén atentos a la tormenta social de la verdad. Pero lo más importante, estén atentos a los mercados japoneses cuando abran el domingo por la noche, hora de EEU. Si la crisis financiera continúa, los problemas personales de Trump
serán la menor de nuestras preocupaciones. Pero para un hombre sentado en la Casa Blanca viendo cómo su nombre es arrancado de las fachadas de la obra de su vida, esto es el apocalipsis. El imperio de Trump está bajo asedio y esta vez los muros están siendo derribados. Suscríbase, estén atentos. Este fin de semana se escribirán los libros de historia. Permítanme explicar técnicamente qué hace realmente un síndico designado por el tribunal, porque este es el mecanismo legal específico que desmantelará la organización Trump desde adentro. En la ley de Nueva York, según el artículo 52 de la CPLR, un juez puede nombrar a un síndico para administrar los bienes de un deudor judicial. Esto no es solo un monitor, es un reemplazo. Para el propietario, el síndico tiene el poder de cobrar rentas. Todos los inquilinos de 40 Wall Street, los bufetes de abogados, las empresas reciben una carta. No le paguen a Trump, páguenle al síndico, gestionen las operaciones. El síndico decide quién limpia los pisos, quién trabaja en seguridad y a quién despiden. Pueden despedir a los hijos de Trump si están en nómina, vender el activo. Si el flujo de caja no es suficiente para pagar la sentencia, el síndico puede poner el edificio a la venta. Imaginen la guerra psicológica que esto implica. Eric Trump o Don Jr. se presentan a trabajar en la Torre Trump. El síndico, un abogado de oficio, probablemente demócrata, o una figura institucional neutral, los llama a una sala de conferencias y les dice: entreguen sus llaves. Quedas relevado de tus funciones. No pueden llamar a papá. Papá no puede hacer nada. El síndico solo responde ante el juez. Esta es una adquisición hostil sancionada por el Estado. Convierte a la organización Trump en una entidad zombie que existe únicamente para pagar a Leticia James. Y como se trata de empresas privadas, LLC, el levantamiento del velo corporativo que se produjo en el juicio por fraude lo permite. La marca Trump se convierte en arrendataria del estado de Nueva York. Y aquí está la otra piedra. El sector inmobiliario se construye sobre la deuda. Trump tiene préstamos sobre estos edificios, cientos de millones adeudados a prestamistas, Axos Bank, etc. Casi todos los préstamos comerciales tienen un convenio o cláusula llamada garantías de chico malo o incumplimiento de sentencia. Dice: si recibe una sentencia civil masiva en su contra que no puede pagar o si sus bienes son embargados, técnicamente está en mora con la hipoteca. Incluso si Trump está al día con los pagos mensuales de su hipoteca, la orden de embargo en sí misma puede desencadenar un incumplimiento. Si los prestamistas declaran el incumplimiento, pueden reclamar el préstamo. Páguenos los 100 millones de dólares completos ahora. Trump no los tiene. Entonces, los bancos ejecutan la hipoteca sobre el Estado, confiscando el capital. Se convierte en un frenesí. El Estado quiere el capital, el banco quiere el capital, el activo se desmorona. Y en un entorno de crisis en Japón, los bancos no van a ser indulgentes. Quieren recuperar su efectivo. Acelerarán los préstamos de inmediato para proteger sus propios balances. Este es el efecto dominó de la confiscación de activos. Cae una carta y toda la torre se derrumba. Permítame llevar el escenario al extremo. El presidente está perdiendo la cabeza por esto. Está distraído, está paranoico. Pasa 18 horas al día con abogados en lugar de generales. La crisis de Japón está derrumbando la economía global y el presidente está tuiteando sobre Leticia James. ¿En qué momento el gabinete analiza esto y dice que está comprometido? No puede ejercer las facultades y deberes de su cargo debido a dificultades financieras. La enmienda 25. Parece una locura, pero si el presidente intenta ordenar a los militares que confisquen el nuevo, si Trump decide no comparecer ante la Corte Suprema de Nueva York o intenta nacionalizar los bancos para salvar sus cuentas, ese es el momento en que el gabinete debe actuar. La confiscación de activos crea un conflicto de intereses tan grande que amenaza la estabilidad del poder ejecutivo. Su supervivencia personal ahora está en conflicto con el ordenamiento jurídico del país. Esto es exactamente lo que temían los fundadores. Por eso existe la cláusula de hipotecas. Por eso existen los fideicomisos ciegos. Trump rechazó todo eso y ahora la factura está pendiente. Si el síndico vende el número 40 de Wall Street la próxima semana, ¿cuánto vale? En 2023 estaba valorado en unos 200 millones de dólares con optimismo, pero en 2026 el sector inmobiliario comercial de Nueva York ya está sufriendo por el teletrabajo. Las tasas de interés se dispararon debido a la crisis de Japón y todos saben que es una venta forzosa, es una venta de liquidación. Buitres como Blackstone o fondos soberanos extranjeros vendrán y ofrecerán una miseria. Les daremos 50 millones de dólares por el alquiler. El síndico podría tener que aceptarlo. Así que Trump pierde el edificio, pero el precio de venta ni siquiera cubre la sentencia.
pierde el activo y aún debe el dinero. Queda completamente despojado y sigue endeudado. Esta es la brutalidad de la liquidación forzosa en un mercado sin liquidez. Destruye el patrimonio. Los miles de millones que Trump afirma tener podrían evaporarse en millones o cero una vez que se aplique el descuento por liquidez. ¿Qué piensa Putin al ver esto? ¿Qué piensa Xi Jinping? Ven a un líder estadounidense débil. Ven a un líder que ni siquiera puede proteger su propia casa. En las culturas autoritarias, el poder es absoluto. La idea de que un juez local pueda tomar el palacio del emperador es ridícula. Interpretan esto como el caos estadounidense. La democracia no funciona. Mírenlos, se están comiendo a su propio presidente. Esto los envalentona, hace que las amenazas de Groenlandia parezcan faroles. Si no puede detener a Leticia James, ¿cómo va a detener al Ejército Popular de Liberación? La proyección de poder depende de la proyección de estabilidad. El aviso del sheriff en la Torre Trump es una valla publicitaria que anuncia a Estados Unidos. Inestabilidad para el mundo. Recuerden el acuerdo de Groenlandia del que hablé ayer, la alianza estratégica que dependía de la inversión corporativa estadounidense. Esos directores ejecutivos están observando esto, están viendo el colapso de Japón, están viendo el colapso legal del presidente. ¿Van a comprometer miles de millones en un proyecto de Groenlandia liderado por esta administración? ¿O van a esperar a ver qué pasa? El acuerdo podría desmoronarse porque Trump está más ocupado luchando contra el agente de repos. La agenda política se congela cuando la crisis personal se apodera de todo. Estoy viendo una presidencia paralizada. Permítanme hablar del ático, el ático de la Torre Trump, las puertas doradas, los muebles Luis XIV. Es su santuario, es su imagen. Incluso si el sheriff no entra hoy, la amenaza legal se cierne sobre él. Cada vez que se va a dormir allí, sabe que pronto podría pertenecer al estado de Nueva York. Esa presión psicológica es inmensa. Para un hombre que se define por el triunfo y la propiedad, convertirse en un ocupa en su propia mente es un destino peor que la cárcel. Eso explica la rabia, eso explica el pánico. Está luchando por su identidad. Así que, al concluir este análisis de 5,000 palabras o el tiempo que lleve despotricando, entiendan la gravedad. Esto no son solo chismes de famosos, es la prueba de fuego de la República estadounidense. ¿Puede la ley tocar al más alto cargo? ¿Podrá el sistema sobrevivir a la reacción violenta si lo hace? ¿Y podrá la economía sobrevivir al fuego cruzado? Les digo que estamos en aguas desconocidas. Los mapas son inútiles. El sheriff está en la puerta. El mercado de bonos está en llamas y el presidente está acorralado. La historia nos enseña que los líderes acorralados son peligrosos, precipitados. Estén atentos al siguiente movimiento. No será un tuit, será una orden ejecutiva, un motín o una renuncia.